y la honra que solamente tú te mereces. Nuestros labios se abren, Señor, para decirte cuánto te amamos, Padre de la gloria. Te amamos, Señor. Estamos, Señor, Padre, contentísimos con la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Nuestras familias están en tus manos, Señor. Nuestra vida está en tus manos. Nuestras finanzas están en tus manos, Señor. Esta iglesia tú la sostienes, Padre de la gloria. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás, Padre. Te pedimos, Señor, que nuestra llama continúe encendida, esperando ese día maravilloso, Padre, de tu venida, Padre. Y que nos encuentre, Señor, apercibidos, despiertos, Señor, y esperando, Padre de la gloria, ese gran momento. Que no nos tome dormidos, Señor, que no nos tome dormidos en los laureles ni en las cosas fáciles, sino que nos encuentre obrando, Señor, como en tu palabra lo pides, Padre de la gloria. Te pedimos, Señor, que la palabra que sea expuesta desde este altar, Señor, sea palabra transformadora, sea palabra que convenza, Señor, al pecador para su arrepentimiento y salvación. Que sea palabra que fortalezca, Padre, al hermano cuando está en la situación, Padre, de tribulación, de enfermedad o de sufrimiento, Padre, o de tristeza, Señor, porque el gozo nuestro eres tú, Señor. Te pedimos, Padre, por los hermanos, Señor, que han sido afectados en sus cuerpos con distintas causas y enfermedades. Y te pedimos que tu Espíritu Santo obre en cada uno de ellos conforme a tu voluntad, Señor. Que no se cierren nuestros labios de alabarte y bendecirte, porque tú eres digno de alabanza, Señor. Que nuestro ser constantemente esté doblegado delante de ti, Señor, para hacer tu voluntad, Padre. Fortalécenos, Señor. Bendícenos en esta noche, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, pueden sentarse, gloria a Jesús. Yo le doy las gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? En el año pasado, gloria a Jesús. Ha sido maravilloso. Dios nos está llevando, gloria al Señor, por unos senderos, pues, que Él es, ¿verdad?, el que los tiene en su mente y Él es el que abre los caminos, gloria a Jesús. Nosotros solamente vemos su obra, su maravilla y nos maravillamos de lo que Él hace en nuestras vidas. Bendito el nombre de Jesús. Estamos cubriendo, ¿verdad? Vamos a comenzar el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y antes de entrar, ¿verdad?, en el capítulo quisiera dar, ¿verdad?, un pequeño resumen, porque, ¿verdad?, después de tanto arroz con gandules y chocolate y todas esas cositas, ¿verdad?, pues como que el pointer de uno de donde estábamos como que se pierde un poco. Así que quisiera que nos ubicáramos en el tiempo, en el espacio y en las escrituras, ¿verdad?, de dónde estamos, amén. Vamos a entrar en el capítulo 2, pero ahí pues inmediatamente nos encontramos que nos habla de la persona del Espíritu Santo, amén. Y es interesante, me acuerdo un comentario que me hizo una persona que yo quiero muchísimo una vez cuando estábamos hablando del Espíritu Santo. Él me dijo, al Padre, a Dios Padre, pues sí, entiendo lo que es. Al Hijo, a Jesús su Hijo, pues puedo ver su obra en la cruz. Digo, pero el Espíritu Santo yo no sé qué es eso. ¿Ok? Y él me estaba haciendo franco. ¿Ok? O sea, él me estaba presentando la realidad de él, que entender la persona del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, pues no es algo trivial ni sencillo, amén. Gloria a Jesús, porque nada más y nada menos que estamos trabajando con la tercera persona de la Trinidad, que también es Dios, amén. Y todo, ¿verdad? Cuando todo lo que implica, ¿verdad?, esa Trinidad es algo que para nosotros trasciende nuestra capacidad de entenderla en su totalidad, amén. Por lo tanto, dependemos de lo que el Espíritu Santo de Dios nos revela a nosotros a través de su palabra. Así que la figura de, ¿verdad?, la persona del Espíritu Santo ha sido un elemento que muchas veces ha causado dentro de la iglesia, ha causado tensiones, ¿ok? Dentro de la iglesia, no estoy hablando ahora afuera, estoy hablando dentro de la iglesia. A veces ha causado tensiones porque no todos los que somos, ¿verdad?, del Señor entendemos,
¿ok? La obra del Espíritu Santo en la misma forma, ¿ok? Y cuando pues dos personas no entienden una cosa de la misma forma, puede haber una tensión, ¿verdad? Eso es natural. Quiero, ¿verdad? Por ejemplo, traerles a colación que la iglesia cristiana oscila entre dos grandes extremos cuando se trata de la obra del Espíritu Santo. Bien, el primer extremo, ¿verdad? Lo podemos presentar como las dos puntas de una cuerda, ¿verdad? O dos grupos, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿verdad? Uno de esos extremos es lo que conocemos como las iglesias tradicionales, ¿ok? Son estas iglesias que se derivan de la reforma protestante comenzada por Martín Lutero, ¿verdad? En el 1517. Son iglesias que celan grandemente lo que es la sana doctrina y las escrituras. ¿Bien? Por lo tanto, ese grupo de iglesias depende mucho de la explicación del texto y se adhieren mucho al texto y por lo tanto se alejan del otro extremo, que le voy a explicar cuál es el otro extremo. El otro extremo es este otro conglomerado de iglesias que también son compuestas por hermanos lavados en la sangre de Jesucristo. Amén. Okay. Estoy hablando de la iglesia del Señor, cosas que ocurren dentro de la iglesia del Señor. Amén. Este otro grupo no necesariamente se enfatiza tanto en el celo de preservar la doctrina, ¿okay? Aunque entienden la importancia, no es que la menosprecian, ¿okay? Pero le dan más énfasis al asunto de las experiencias personales con el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? O sea, para unos, vuelvo y repito, para unos el punto estriba en mantener la pureza doctrinal de las enseñanzas bíblicas. ¿Bien? Y eso es algo que no es debatible porque las escrituras nos llaman, ¿verdad? Que preservemos nuestra doctrina sana e intacta. Amén. Ahora está este otro grupo, ¿ok? Donde dicen, pero es que también hay una serie de experiencias, ¿ok? El evangelio no es meramente conocimiento, sino que también el Espíritu Santo trae unas vivencias, ¿ok? Y esas vivencias nos mueven. Yo quisiera, antes de cerrar este espacio, que ustedes se unan a la discusión y me hablen un poquito sobre cuáles de esos dos grupos del cual usted se considera que está, ¿ok? O cuál usted es más afín, o sea, cuál cree usted que está más correcta. Acuérdense, y vuelvo y repito, no estoy hablando de personas no creyentes, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Amén. Bien, ¿alguien quiere comentar? Ajá, David. David, bienvenido. Un abrazo. Duro, David. Ajá. Natán. Mi experiencia fue el día que yo me convertí a Dios. Es un testimonio bien pequeño. Yo estaba jugando con un pollito y ese pollito tenía una enfermedad que se me murió en las manos. Cuando yo le empecé a orar a Dios creyendo que el pollito iba a revivir, no sucedió nada. Yo reprendí a Satanás, le oré, pedí, batallé, me reprendí. Cuando llegó un domingo, allá mismo, en el área más cercana de las mujeres, ahí yo empecé a alabar a Dios y sentí esa unción, ese ánimo, esa energía fluyendo sobre mí, fuerza. Amén, gloria al Señor. El pollito se fue como quiera, pero él está en el Señor. Amén, gloria a Jesús. Bien, ¿alguien más? Gracias, Edwin. O sea, que muchas veces sí oramos, ¿verdad? Al Padre, al Hijo, ¿verdad? Y al Espíritu Santo le decimos, yo sé que estás aquí, ¿verdad? Amén, gloria al Señor Jesús. Sí, allá, Oscar. Yo, Edwin. Ok, Edwin, voy a repetir porque él no tiene micrófono, ¿verdad?
Edwin dice que él también se inclina por el lado de la experiencia, ¿ok? Porque él reconoce que el entendimiento del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo es una de las cosas las cuales a él pues, le ha dado trabajo entender y que él está en ese proceso de entender. Y por eso estamos aquí. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Todos escucharon a Oscar, ¿verdad? No hay que repetirlo. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Alguien más que quiera compartir? Amén. Gloria al Señor. La hermana Rose, ¿verdad? Estaba describiendo su momento, ¿verdad? De la conversión cuando llega su hija, ¿verdad? Y la de hermana Díaz, amén, a su casa, como dice, ¿verdad? Saltando, brincando y alabando a Dios, ¿verdad? Como nunca lo habían hecho y esa experiencia, pues, la transforma a ella, para ella ver el gozo y la transformación en esas dos vidas. Ella también es tocada, gloria al Señor Jesucristo, amén. ¿Alguien aquí ha llegado con la otra línea? ¿Saben cuál es la otra línea a la que me refiero, verdad? No es el teléfono, ¿verdad? La de enfocarse en lo doctrinal y lo textual. Hay personas que han llegado también por ahí, amén, gloria al Señor. ¿Okay? De hecho, uno de los casos más famosos, ¿verdad? Creo que sí, el nombre, si no me equivoco, es Lee Strobel, algo así, que escribió, el que hizo un estudio, ese es el nombre, lo estoy diciendo bien, ¿sí? Evidencia que exige un veredicto, ¿verdad? Él es un periodista y la esposa empieza a conocer al Señor, ¿verdad? Y eso le trajo un problema a la casa a él porque él no era cristiano, así que para un no cristiano muchas veces tener una esposa cristiana en la casa puede ser un problema, ¿verdad? Y él dijo, espérate, a esta yo tengo que llevarla a su sitio, le voy a demostrar que ella está en un error. ¿Okay? Y él pues se dedicó entonces como periodista a recopilar evidencia, ¿ok? Para demostrarle a ella que ella estaba en un error. El punto fue que en su estudio y la evidencia que recopiló, la conclusión a la que él podía llegar con la evidencia era lo contrario, era que su esposa estaba en lo correcto. Que había evidencia de más, ¿ven? De sobra, para entender que la obra de Cristo es real. ¿Ven? Y él llega por esa línea, amén, gloria al Señor, y hoy en día pues da seminarios y gloria a Dios que le sirve al Señor. ¿Ven? Bueno, como vemos, ¿verdad? Qué bueno que entonces tenemos un Dios que no lo podemos encajonar en una cajita, ¿verdad? O sea, que Él obra como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, con quien Él quiere. ¿Verdad? Entre ellos tú y yo. Gloria sea. Él dice, ¿verdad? Que en ese extremo, Él dice que Él puede ubicar también al clero católico en el sentido de que ellos solamente se enfocan en presentar una liturgia, ¿ok? Y de ahí no se apartan. Y bautizar niños y casar gente y entejar muertos y se acabó, ¿verdad? De ahí en adelante pues ellos no se salen hasta que llegamos los revoltosos carismáticos. Correcto, o sea, como empecé diciendo, ¿ok? Estoy hablando de grupos cristianos versus grupos cristianos, ¿ok? Por lo tanto, son grupos trinitarios, ¿ok? O sea, ambos creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿ok? O sea, ese no es el debate, ¿ok? El debate, sí, el debate es cómo entendemos las manifestaciones, las obras, la persona del Espíritu Santo de Dios, cómo actuó en el Antiguo Testamento, cómo actúa en el presente. Y eso sí, algo nos va a llevar, y lo tengo por ahí en una página más adelante, vamos a hablar sobre los cesacionistas, ¿ok? Y vamos a traer ese punto también, porque es parte del tema, ¿ven? Ok, bien. Oscar nos estaba hablando de que tenía que haber como un punto medio, ¿verdad? ¿Por qué es necesario un punto medio de entendimiento? Un punto medio de entendimiento en esto. O sea, vuelvo y presento, ¿verdad? Estamos hablando de que dentro del cristianismo tenemos dos grupos polarizados, ¿ok? Unos que enfatizan más el área, ¿ok? Sobre la preservación de la doctrina y otros que enfatizan más sobre la búsqueda de experiencias espirituales, ¿ok? Y Oscar trajo el punto, ¿ok? Donde posiblemente necesitamos una combinación de ambas cosas, porque ambas cosas son ¿qué? Son importantes, ¿ok? Ambas cosas son importantes. Yo no puedo venir, por ejemplo, a decirle a mi hermana Rose, ¿verdad? No puedo venir donde Rose y decirle, no, Rose, la experiencia que tú tuviste, no, eso es falso, ¿eh? Porque esa es su experiencia, ¿ok? Esa es su experiencia. ¿Ven? Ahora,
Nosotros empezamos entonces en cuál de los dos grupos ahora sí nos podemos ubicar. ¿De dónde venimos nosotros? Del grupo que enfatiza más en la experiencia, ¿verdad? Ok. Entonces, las experiencias son buenísimas. Por eso somos carismáticos, ¿verdad? O sea, el grupo carismático. ¿Cuántos escucharon el origen del movimiento carismático en los días de los retiros? Que hablaron mucho, ¿verdad? ¿Verdad? No vamos a cubrir eso aquí, pero básicamente surge, ¿verdad? En las universidades, en la universidad de, yo le digo Duquesne, pero creo que se pronuncia Duquesne, así que no sé, porque yo ni hablo francés ni hablo inglés, ¿ok? Pero algo así. Y la otra, que es la de Notre Dame, ¿ok? O Notre Dame, como usted quiera pronunciarlo, ¿ok? Y de ahí es que, ¿verdad? Surge el movimiento carismático del cual nosotros venimos, ¿ves? Nosotros no venimos directamente del movimiento de la calle Azusa, ¿ok? Allá en California, que es de donde surge el pentecostalismo como tal, ¿ok? O sea, nosotros tuvimos un nacimiento, un avivamiento distinto, ¿ven? Y con una gente distinta y una idiosincrasia distinta donde el Señor quería trabajar con los que estábamos ahí metidos en la Iglesia Católica y todavía está trabajando con nosotros, o no ha terminado. Amén. Gloria al Señor. Así que de ahí, ¿verdad? Es que nosotros venimos y lo primero, ¿verdad? Que se experimentó fue una serie, ¿verdad? De experiencias, como ya los hermanos han estado, ¿verdad? Mencionando. Cada uno aquí podría decir la suya. Amén. Yo sé que cada uno o la tuvimos en el momento o también luego más adelante en algún momento tuvimos una experiencia, ¿verdad? Lo esperaba, gloria al Señor, y vimos ahí la mano de Dios. Ahora bien, el detalle de circunscribirse solamente a las experiencias, ¿cuál es la deficiencia que causa en el creyente? Se aleja de la palabra, ¿ves? O vamos a decirlo así, quizás, voy a cambiar la palabra se aleja, ¿ok? Porque realmente amamos la palabra, ¿verdad? Ahora, muchas veces no nos dedicamos al estudio profundo de la palabra, ¿ok? Nos aprendemos los textos básicos, lo hacemos como el kit de emergencia, lo echamos en el bolsillo, andamos con él, ¿ok? Lo sabemos manejar, ¿bien? Y eso está muy bien, ¿ves? Pero muchas veces llegamos a un conformismo hasta ahí, ¿ves? Entonces luego vemos que hay temas que nos traen, que nos atañen, y entonces nosotros o no podemos participar en el tema porque no lo conocemos, ¿ves? No profundizamos en él, no estamos seguros, tenemos que hacer una de dos cosas, o callamos y cantamos, ¿verdad? O corremos para donde alguno, ¿verdad? De los pastores o de los maestros, ¿verdad? Mira, explícame esto, ¿ok? Por lo tanto, tú sabes, hoy en día, si ustedes se fijan con el cambio que el mundo está dando, cada vez el asunto de defender la sana doctrina se está haciendo una cosa más relevante. Porque hoy en día tenemos medios de comunicación que están bombardeando 24 horas al día basura. ¿Ok? En grandes cantidades. Y si la tiraran no es nada, hay un montón de personas consumiendo esa basura. ¿Ok? Entonces es la iglesia la que es llamada a sostener la sana doctrina. ¿Bien? Así que, ¿cuál es el peligro entonces de este lado que solamente se sostiene más que con las experiencias? El asunto de no querer entrar entonces en un estudio profundo de las escrituras. ¿Okay? ¿Cuál es el peligro del otro lado? El lado que entonces solamente defiende la doctrina y no quiere saber de las experiencias. Lo restringe que se puede enfriar la persona. O sea, cuando tú solamente te dedicas meramente a lo académico, ¿ok? Y nada más, eso va a causar también una deficiencia espiritual en ti, ¿ok? Porque, sí, bueno, la ortodoxia es precisamente, ¿verdad? Mantener la sana doctrina. Entonces la ortodoxia va de la mano con la ortopraxis, que es que una sana doctrina te tiene que llevar también a una sana práctica de esa doctrina. ¿Eh? Y entonces, pues muchas veces somos muy conocedores de la doctrina, pero la practicamos poco.
Otras veces nos enfocamos más en practicarla más, pero sin embargo muchas veces la practicamos mal. ¿Por qué? Porque no la conocemos. Bien, vamos viendo el asunto. O sea, no podemos entonces dormirnos en los laureles de las experiencias, pero tampoco en el otro lado, ¿verdad? Tenemos que ir buscando un balance porque ambas cosas son importantes, ¿verdad? ¿Ok? O sea, también el problema de mantenerme solamente en la experiencia, ¿qué otra deficiencia va a traer a mi vida? No todos los días hay experiencia. Y entonces el día que no le alabo, el alma se me entristece. Digo, lo estoy cayendo en broma, el coro a mí me gusta, mis hermanos, no vayan a creer que estoy criticando el coro, ahorita lo cantamos, tú sabes. ¿Ok? Sí, pero lo que quiero traerle con eso es ese punto, ¿ves? O sea, que el conocimiento de la Escritura nos fortalece entonces de tal forma que el día que haya alguna experiencia con el Señor, gloria a Dios. Y el día que no la haya, gloria a Dios. Amén. Por eso es que muchos vienen al culto y después cuando salen por ahí por esa puerta, a veces dicen con los dientes de atrás, que a mí eso duele, ¿verdad? Dicen, bueno, el culto. ¿Qué están diciendo? ¿Qué realmente están diciendo? Mira, mejor que no lo digan. No le gustó, no llenó sus expectativas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque venían con unas expectativas, yo no sé cuáles. ¿Ok? ¿Sabes? Porque aquí, ¿sabes? Nadie aquí tiene el control de coger y ordenarle al Espíritu Santo de Dios que haga como Él quiere, ¿no? Él es el Señor y Él hace como Él quiere. Amén. Y muchas veces nos puede dar, wow, un avivamiento tremendo. Otras veces nos coge y nos mete, ¿qué? Palabra. Amén. Y nos da una dieta balanceada. ¿Ok? Amén. Otra área de, ¿verdad? De depender solamente de las experiencias, ¿verdad? El detalle también, ¿verdad? Es que hasta dónde llega eso. ¿Ok? O sea, hasta dónde la cosa se pasa entonces, donde el punto donde ya no es el Espíritu Santo de Dios, sino que ahora es la emoción del hombre. ¿Eh? Entonces, para eso es que necesitamos la otra parte. Conocer entonces qué es lo que dice la Escritura de cómo es la manifestación del Espíritu Santo de Dios, para que cuando haya alguna manifestación en mí sea del Espíritu Santo de Dios y no de mi emoción. ¿Eh? O sea, ya estamos viendo ver las cosas bonitas y los riesgos, ¿ves? De vivir meramente en la emoción. ¿Ok? Por eso es necesario conocer las Escrituras para saber si alguna manifestación, ¿verdad? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Ven? ¿Cómo vamos a poder hacer ese discernimiento si no conocemos las bases escriturales? ¿Ok? ¿Cómo vamos a poder retener aquello que haya que retener porque realmente no proviene de Dios y darle paso a aquello que sí proviene de Dios? ¿Eh? Cuando proviene de Dios, amados hermanos, la cosa produce gozo, paz, amor, todos los frutos del Espíritu Santo, y el pueblo se crece y se goza. Amén. Cuando no proviene de Dios, ¿qué causa entre nosotros? Divisiones y contiendas. Entonces tenemos que ir a la palabra a ver, ¿verdad? Cómo es que el Espíritu Santo se mueve, se manifiesta, para entonces nosotros tener iluminación de parte de Él y poder juzgar las cosas desde el punto de vista escritural. ¿Ok? Un gran teólogo, ¿verdad? R.C. Sproul, en una ocasión, él es para ubicarlo, ¿verdad? Para que entienda el punto. Él es del lado que solamente, ¿verdad? Tendía a defender la sana doctrina, ¿ok? Y no a depender de ningún tipo de experiencia. Y R.C. Sproul en una ocasión, ¿verdad? Hablando de los carismáticos, de nosotros, ¿ok? Dice, yo no entiendo a esa gente. O sea, estoy trayendo esto para que vean que la obra del Espíritu Santo es algo tan grande que inclusive, ¿verdad? Y tan profundo y tan grande para entenderla, que inclusive entre nosotros los salvos muchas veces no nos ponemos de acuerdo. ¿Okay? O sea, para que te vean lo grande con lo que estamos trabajando. Si fuera fácil, todo el mundo entendería lo mismo ya no hubiéramos ido de aquí. Pero es algo que trasciende. Amén. Entonces él decía, yo no entiendo estos carismáticos. ¿Okay?
Yo no entiendo lo que ellos hacen y cómo ellos saltan, brincan y eso. ¿Sabes? No entiendo eso. Y ahora, decía él, y esto es grande, escucharlo de los labios de él, ¿ok? Ya él murió. Decía, ahora, yo quisiera que en mi iglesia hubiera el amor, el celo que se ve y el fuego que se ve entre esos hermanos. O sea que él está reconociendo, ¿ok? Que entre estos dos extremos vamos a estar siempre oscilando. Vamos a estar siempre oscilando entre esto y vamos a necesitarlo. Porque el Señor, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Se mueve en cuántas formas, amados hermanos. En infinitas formas. ¿Ves? ¿Sabes? No me pida que se las enumere porque no voy a poder. Porque son infinitas. ¿Ves? ¿Okay? Así que yo no puedo venir aquí a decir, no, el Señor solamente se manifiesta en estas 3 o 4 o 5 formas. Ahí no hay quien le ponga a bozar ni le limite su mano. Amén. Y damos gracias a Dios por la obra que hizo porque nos sacó a nosotros, ¿ok? Mediante esas experiencias que tuvimos al comienzo, las cuales, como dice Rose, todavía están en nuestra mente vívida, ¿ok? Pero hemos ido, ¿qué? Creciendo en gracia. ¿Y hacia dónde nos ha llevado el crecimiento de la gracia? Hacia su palabra. Y empezamos, ¿qué? Con leche, como dice Pablo, ¿verdad? Empezamos con las cosas simples. ¿Ven? Mire, eso del pollito de Natán, eso es serio. ¿Sabes? Porque yo le puedo testificar hoy del montón de testimonios que escuché yo, ¿ok? Donde las personas alababan a Dios y glorificaban a Dios, aún por la más mínima cosa que ocurriera en su vida. ¿Ok? Que si las habichuelas no se le quemaron, gloria a Dios, y ese es un testimonio. Bueno, yo escuché eso. Y gloria a Dios que lo escuché y le doy gloria a Dios por eso. O sea, llegamos al punto de entender que nuestra vida total, o sea, aún las cosas, o sea, no dejamos a Cristo fuera de nada de nuestra vida. Toda nuestra vida, allí estaba Cristo. En la cocina, estaba Cristo. En mi trabajo, estaba Cristo. Cuando estoy durmiendo, estaba Cristo. Con las gallinitas que tengo en casa, Él me las cuida también. O sea, a ese nivel, amados hermanos. ¿Ves? Entonces, claro, entonces tenemos el otro lado, ¿verdad? O sea, cuando nos acercamos entonces nos ponemos demasiado técnicos entonces, ¿verdad? Empezamos a alejarnos de eso, ¿ves? También. Y esa es otra área que uno como que tiene que también tener cuidado, ¿ves? ¿Ok? Porque Dios no ha cortado su mano. ¿Ven? Ahora bien, una cosa es, ¿verdad? Estar receptivo a lo que el Espíritu Santo de Dios hace, ¿ok? Y le dice a uno. O sea, yo he sentido a veces que el Señor me mueve a hacer unas cosas y pues, y yo le digo sinceramente, por mí yo no las hiciera, ¿ok? Pero Él me mueve, ¿ves? Y es que esto no es mío, esto no es mío, esto es del... ¿ves? Y uno va y lo hace, y cuando uno va a ver, ahora entendí, Señor, por qué había que hacerlo, ¿ves? Porque Él sí sabía por qué yo no, tú sabes, ¿ves? Pero Él mueve a uno, ¿ven? Eso es maravilloso, ¿ves? Ahora, todas esas cosas, tenemos que tener también cuidado de no utilizar nuestras experiencias personales para entonces hacer interpretaciones bíblicas, ¿ok? Porque la forma de estudiar y de interpretar la Biblia ya está estipulada por lo que conocemos como hermenéutica, ¿ok? Es la ciencia de la interpretación de la Escritura y de cualquier otro libro también. Se le puede aplicar ese método. Y de hecho aquí, cuando estaba en el instituto, se dio el curso de hermenéutica varias veces. Y si hacemos el grupo que estamos pensando hacer, por ahí creo que quizás arrancamos por el proceso de repasar primero todo lo que es hermenéutica, todo lo que es el proceso de interpretación, para crear una base primero y después nos lanzamos por ahí. ¿Ok? Así que si yo uso mi interpretación, mi experiencia personal para interpretar la Escritura, ahí es donde tengo entonces problemas. ¿Ok?
¿Bien? Porque las escrituras tienen una forma de ser interpretadas. Entonces son las cosas que tenemos que tener cuidado. Pero pues, imagínense si es importante, ¿verdad? Y relevante, gloria al Señor. Por eso en la clase pasada, ¿verdad? Mencionamos, y voy a mencionarlo a vuelo de pájaro, ¿verdad? Porque para engranar lo que estamos haciendo después de este receso, ¿verdad? Habíamos hablado del Espíritu de Dios como ese ente creador que vimos en Génesis, ¿verdad? Donde decía que el Espíritu de Dios se mueve, ¿verdad? Y mencionamos que la palabra que utiliza ahí que se movía, ¿verdad? Es merajefet en hebreo, que básicamente tiene una connotación no solo de moverse, sino también una connotación de cubrir para producir vida. Es algo parecido, ¿ok? O es parecido al concepto que Jesús utilizó cuando, refiriéndose a Jerusalén, le dijo cuántas veces he querido, ¿verdad? Juntaros como la gallina junta a sus polluelos, ¿verdad? La idea para juntar, pues lo que quiere decir es para dar protección, para dar calor, para dar vida, ¿ok? Así que la obra del Espíritu Santo la vemos desde Génesis, que es una obra que lo que quiere es traer vida. Él es el que puede dar vida y Él es el que puede sustentar la vida una vez la da. Bien, entonces, también lo vimos en el ejemplo de Lucas 1:34, donde hablaba entonces, ¿verdad? De cuando el ángel le dice a María, ¿verdad? El anunciamiento de que iba a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ella le pregunta y dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y en el verso 35 del capítulo 1 de Lucas, el ángel le responde y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿ves? Merajefet, vendrá sobre ti, te cubrirá. Así como el Espíritu Santo estaba cubriendo en aquel momento para crear vida, en ese mismo momento también María estaba siendo cubierta por el Espíritu Santo para producir vida allí. Y de la misma forma el Espíritu Santo tiene que venir sobre nosotros y cubrirnos para darnos vida. ¿Ven? Porque Él es el dador de vida. Bendito el nombre de Jesús. Él dice, Él vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Ven? ¿Lo van viendo? Te cubrirá con su sombra. Amén. Eso lo vimos en la clase pasada. Vimos también, ¿verdad? Que en Isaías 42:5, Isaías 42:5, que habla sobre también que Él sustenta nuestra vida. Dice así, dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento. Si usted respira y si yo respiro, ¿ok? Y si las plantas no se mueren, ¿ok? Y si los animales continúan vivos por ahí, es porque el Espíritu Santo de Dios está sosteniendo la vida sobre este planeta. Los científicos quieren encontrar otro planeta donde haya las condiciones ideales para que haya vida, ¿verdad? Pero los científicos no saben que la condición principal para que haya vida en un lugar es que es el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el dador de vida. Amén. Y el que lo sostiene. Así que retirar al Espíritu Santo básicamente es que muerte. ¿Ok? Es muerte. Así que vamos viendo entonces por qué, ¿verdad? ¿Por qué es que discutimos tanto sobre estas cosas? Porque es que se trata de vida. Amén. Gloria al Señor. Bien, entonces en el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo se empezó a mostrar, ¿verdad? Ya lo vimos en Génesis, ¿verdad? Como ese ente creador, dador de vida y sostenedor de todo lo que está vivo, gloria al Señor. También lo presenta como aquel que capacita con poder, con fuerza, a una persona para que pueda hacer una función particular. Repito, aquella persona que capacita con poder, con fuerza a una persona para que pueda hacer una función en particular. Esta capacidad estaba relacionada con el rol de liderazgo que algunas personas cumplieron en Israel. En particular, sobresale esta capacitación en la época de los jueces.
Sabes que tenemos un libro, ¿verdad? Que se llama Jueces, ¿verdad? ¿Ven? Y allí está la historia de todos los jueces, los que vinieron después de Moisés, Aarón y Josué, ¿verdad? Todos los jueces, ¿ok? Hasta David, bendito el nombre de Jesús. Dice, aunque también otros recibieron el Espíritu para las tareas de liderar. Por ejemplo, aquellos jueces que el Señor levantaba para liberar a su pueblo eran personas con una gran capacidad y fortaleza que provenía del poder que Dios le dio por su Espíritu Santo. ¿Ok? Voy a mencionar algunos, ¿verdad? Algunos de ellos. ¿Ok? La Biblia nos dice que el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel. Y no es el hermano, ¿verdad? No es el hermano de... No es el hijo Andrés. Amén. Es uno de los jueces. Bueno, espero que también esté sobre Otoniel. Amén. Señor, ahí, amén. Ya Jesús. Bendito el nombre del Señor. Pero este Otoniel que estamos hablando, que es del Antiguo Testamento, es uno de los jueces, ¿ok? Sobre el cual, eso está en Jueces 3:7, sobre el cual vino el Espíritu Santo de Dios para capacitarlo. Cada vez que el pueblo pecaba, era sometido a las manos de uno de los pueblos enemigos y el Señor tenía que venir y levantar a un campeón, ¿ok? Que iba a ser lleno con su Espíritu Santo para capacitarlo, para hacer la tarea de liberar al pueblo de la mano de esos que vinieron a derrotar al pueblo, como por ejemplo los madianitas, ¿verdad? ¿Ok? Los filisteos y no sé cuántos más por allí. Dice Gedeón también, ¿ok? Sobre Gedeón vino el Espíritu Santo. Sobre Jefté. ¿Cuánto sabe la historia de Jefté? Pues si no la sabe, tiene una asignación, le hace jueces completa, ¿ok? Le hace la historia de cada uno de los jueces y vea cómo cada uno de ellos logró tener unas capacidades de liderazgo que no eran propias, sino que provenían porque el Espíritu Santo de Dios los capacitaba para hacer una función en particular. Lo mismo que vemos hoy en día cuando usted ve un hermano, ¿ok? Que sobresale, por ejemplo, una Loli en la cocina. Amén. Gloria al Señor. Aparte de que cocina bien, es que el Espíritu Santo de Dios la mueve a que trabaje aquí. Gloria al Señor. Amén. Entonces, esas son cosas que el Espíritu Santo de Dios hace. Amén. Y nos mueve. Bendito el nombre de Jesús. También, ¿verdad? El caso más conocido por todos nosotros, ¿cuál es? ¿Cuál es el juez que más conocemos? Sansón, ¿verdad? Ese lo conoce todo el mundo, ¿verdad? Y sabe que su fuerza, pues no provenían de él, sino que venían del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué le dio toda esa fuerza? Para una obra en particular, que era librarlo de los filisteos. ¿Ven? Vamos viendo. Amén. Así que ahí los tienes para que sepan los nombres, ¿verdad? Son Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y Barak, Gedeón, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. ¿Ok? Tengo 12, si no me equivoco. Amén. El Espíritu Santo vino sobre, también, ¿verdad? El Espíritu Santo vino, por ejemplo, sobre Saúl, ¿okay? El primer rey que fue escogido sobre Israel, ¿verdad? Con poder y lo habilitó para la guerra contra los enemigos de Israel. Eso lo tenemos en 1 Samuel 11:6. ¿Okay? Fue el Espíritu de Dios que vino sobre él para capacitarlo. Amén. Y en un momento, ¿verdad? Hasta profetizó junto con una escuela de profetas, ¿verdad? Y se hizo famoso el refrán ese, Saúl también entre los profetas. Bendito el nombre de Jesús. Dice, y cuando David, el rey David, fue ungido como rey, habilitándolo para que cumpliera con la tarea de reinar para la cual Dios lo había llamado, también fue ungido. Saben que Samuel fue y lo ungió. Amén. Y el Espíritu Santo de Dios vino sobre él para capacitarlo para ser rey de Israel. Amén. Ahora, también en el Antiguo Testamento vemos que así como el Espíritu Santo llegaba sobre una persona para capacitarlo para algo en particular, el Espíritu Santo también podía ser removido de esa persona. ¿Ok? Bien. Exactamente. El Espíritu Santo podía ser removido del líder. Tenemos en 1 Samuel, capítulo 16, verso 14, donde dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y después lo que le entró fue una locura terrible. Esto
Esta gente que se pasa jugando, ¿verdad? Con el Señor y entran a la iglesia y salen de la iglesia y hay un riesgo bien grande en eso, un riesgo espiritual terrible, amados hermanos. ¿Ven? Bien terrible. Salmo 51:11, también el salmista lo expresa de la siguiente forma. Dice, no me eches de delante de ti. Salmo 51:11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces vamos a ir contrastando esta forma de operación del Antiguo Testamento, del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, con la obra del Espíritu Santo una vez viene en Pentecostés. Porque hay cosas que van a trascender, a cambiar, ¿ok? Ahora vamos a ver, ¿verdad? Cuando lleguemos allá, vamos a ver que una de las cosas es que ahora el Espíritu Santo de Dios viene a morar con la persona. Viene a morar con la persona. Ya no es solamente algunos en particular, ¿ok? Para capacitarlos para una función. Sí, el Espíritu sigue capacitando, ¿ok? Para funciones en particulares. Pero el Espíritu Santo ha sido prometido como que va a ser derramado ¿sobre quiénes? Sobre todos, ¿ok? Sobre todos. Así que, y el Espíritu Santo de Dios no es dado por medida, ¿ok? O sea, yo no tengo más Espíritu Santo que usted, ni usted tiene menos que yo, ¿ok? Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso es que somos hermanos iguales todos delante del Señor. Amén. Gloria a Jesucristo. Ahora bien, el Espíritu Santo también se manifiesta en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como el dador de iluminación y entendimiento. Iluminación y entendimiento. Esta función, en un sentido, agrupa y resume varias otras funciones que tienen que ver con el intelecto y el discernimiento del creyente. Por ejemplo, vamos a ir allí. Tengo, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de José, el hijo de Jacob, cuando le tocó interpretar sueños, ¿ok? Él no dijo, aquí está el cheche que explica los sueños más profundos del mundo, ¿verdad? Sino que en Génesis 48 él dice, no son de Dios las interpretaciones. ¿Okay? O sea, que reconoce que el Espíritu Santo de Dios es el que puede capacitar a una persona para traer un entendimiento que está más allá de nuestro entendimiento. Amén. Esto no quiere decir, y aquí volvemos al tema donde estamos, ¿verdad? Entre las experiencias y la sana doctrina, ¿verdad? Esto no quiere decir que todos los sueños que nosotros tenemos que quieren una explicación espiritual. Hermano, yo soy unos disparates. Que si yo se los cuento aquí, todo el mundo se echa a reír. ¿Ok? Y para colmo hay uno que me fascina. Porque lo sueño bastantes veces, ¿ok? Sí, y cada vez que lo sueño, le confieso que es uno de los sueños que más disfruto. ¿Ok? Y es un disparate. ¿Ok? Pero es un sueño donde yo puedo controlar el flujo del viento. ¿Ok? No es que yo vuelo, no es que tengo alas, ni que no, yo soy yo en el sueño, así mismo como estoy, ¿ok? Pero tengo la capacidad de controlar el flujo del viento. Si hay viento, yo puedo controlarlo y puedo elevarme por encima de los montes y por encima de los valles, y yo no sé cuántas ciudades yo he cogido en mis sueños, ¿ok? Y es verdad, me encanta, ¿ok? Tú sabes, pues claro, después, ¿qué tengo que hacer? Despertar y saber que eso fue un sueño, hermano. Eso fue un sueño, y gracias a Dios que no fue una pesadilla, ¿ok? Yo no salgo cogiendo para aquí, para mi hermano pastor, decir, pastor, yo soñé que yo volaba ayer, ¿qué quiere decir eso? Pues el hermano me va a decir, pues mira, no comas zanahoria antes de acostarte, a ver si sueñas otra cosa, ¿ok? Amén. O sea, tenemos que entender, gloria al Señor Jesús, ¿ok? Que de Dios son las interpretaciones de aquellos sueños que Él trae con un propósito, amén. Porque todo el Señor lo hace con un propósito. Bendito el nombre de Jesús. El Espíritu fue dado a los 70 ancianos que ayudarían a Moisés en la tarea de administrar justicia al pueblo y profetizar. Eso está en Números 11:17
y en Números 11:25. Si alguien me lo puede buscar y leerlo. Repito, Números 11:17. Ahí lo tenemos, dice, y yo descenderé, ese es Dios hablando, ¿verdad? Y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti, o sea, le está hablando a Moisés, ¿ok? Y pondré en ellos, en los 70 que iban a ayudarle, ¿ok? Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo, ¿eh? O sea, dice, voy a tomar del espíritu que yo he puesto en ti y voy a poner ese mismo espíritu en ellos, ¿amén? Para que tengan una capacidad similar a la que tú tienes de administrar, ¿amén? Ahí mismo el 25 dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Amén. ¿Cuántos de esos después los encontramos quizás en las rebeliones distintas que hubo más adelante? O sea, que el Señor capacita, el Señor daba de su espíritu, pero si la persona no permanecía, el espíritu tampoco. Amén. Gloria a Jesús. Lo que esto nos debe ir llevando a nosotros a pensar lo grande de la obra que Dios ha hecho con nosotros hoy en día. ¿Ok? Porque nosotros no somos mejores que ellos, amados hermanos. ¿Ok? Pero hemos sido bendecidos en una forma terrible. ¿Amén? Grande. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuán grande es la bendición que Dios nos ha dado para nosotros. Amén. Tenemos también que durante la construcción del tabernáculo el Señor llenó de su espíritu a dos personas. Uno se llamaba, ¿cómo es esto? Bezaleel, y al otro se llama Aholiab. Y los llenó con su Espíritu Santo para darle sabiduría y entendimiento e inteligencia en ciencia y en toda arte para inventar diseños para trabajar en oro, plata y en bronce. Eso está en Éxodo 31, el verso 2 al 4. Cuando se fue a construir el templo, el Señor tuvo que, mediante su Espíritu Santo, capacitar a personas que pudieran hacer todo aquel mobiliario con las especificaciones que Dios había dado. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice, otros también fueron llenos del Espíritu de Dios para la confección de las vestiduras sacerdotales. Aquellas vestiduras que vistió Aarón y sus hijos, ¿ok? Eso está en Éxodo, capítulo 28, versos 2 al 3, donde habla que el Señor daría de su espíritu para que esas personas pudieran ejecutar la obra que el Señor quería e hicieran una obra de excelencia. Amén. Tenemos también que Nehemías 9:20 indica que aun cuando el pueblo pecó saliendo de Egipto, Dios envió su Espíritu Santo para instruirles a no pecar. Eso está en Nehemías 9:20. Amén. Aún, mira qué cosa, o sea, el Señor, sabiendo que el pueblo se está desviando de él, y sin embargo envía ese Espíritu Santo para corregirlos, para traerlos al camino nuevamente. Amén. Gloria al Señor. Asimismo, el Espíritu era quien revelaba, informaba y capacitaba a los profetas para profetizar. Cuando un verdadero profeta hablaba de parte de Dios. Y lo que decía tenía que cumplirse. Amén. Y lo que se cumpliera tenía que ser de una forma tal que no alejara al pueblo del verdadero Dios. Son dos características, ¿ok? O sea, una es que lo que diga se cumpla. Y número dos, que ese cumplimiento no vaya a llevar al pueblo a alejarse de Dios. O sea, que aún si una profecía se cumple y en ese cumplimiento lo que busca es alejar al pueblo de Dios, eso es un falso profeta. ¿Ok? Tiene que tener esas dos características. Bendito el nombre de Jesús. Por eso Esdras dice, le soportaste
por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Eso está en Nehemías 9:30. ¿Ok? O sea, el Señor constantemente a través de su espíritu hablando, ¿ok? Redarguyendo, bendito el nombre de Jesús, y hablando a través de sus profetas. Isaías, en Isaías 61, ¿verdad? Lo dice de esta otra forma. Hablando en este sentido, Jesús utilizó este mismo texto aplicado a él. Pero aquí lo estamos aplicando al escritor del libro cuando Isaías escribe y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. O sea, el profeta era enviado, amén, a hacer la obra del Señor, y el Espíritu Santo de Dios es el que estaba sobre él para capacitarlo para esa obra. Dice también Ezequiel, en Ezequiel 11:5, Ezequiel mismo confiesa, dice: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, instrucciones específicas del Espíritu al profeta, y dice: di, o sea, habla, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel. O sea, vemos aquí al Espíritu Santo de Dios capacitando a los profetas en conocimiento para que pudieran entonces hablar cosas que ellos mismos sabían, pero que el Señor sí, ¿ok? Sobre el pueblo, para traerlos y advertirlos y traerlos nuevamente al redil. Bendito el nombre de Jesús. Daniel 4:18. Allí tenemos la declaración del rey de Babilonia, Nabucodonosor, que dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño, y tú, pues, Belsasar, o sea, Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarle su interpretación. Dice: mas tú puedes. ¿Por qué? Porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Y claro, aquí está hablando un pagano, ¿verdad? Por eso es que él habla en términos plural de los dioses, porque él cree en múltiples, ¿ok? Pero sabemos, ¿verdad?, que el Espíritu que moraba en Daniel es el Espíritu Santo de Dios, amén, que es el Espíritu del Dios Altísimo. Bendito el nombre de Jesús. Así que esta operación general del Espíritu durante el antiguo pacto fueron entonces un anticipo de cómo iba a ser las cosas en el futuro. Si usted quiere ver cómo el Espíritu Santo de Dios se va a obrar en el presente, tenemos que entender cómo obró en el Antiguo Testamento, ¿ok? Porque eso nos va a dar una idea de cómo él va a estar obrando acá, porque en el Señor no hay sombra de variación. Dice que la profecía de Joel, de que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Estoy hablando de Joel 2:28, un texto que es bien conocido por todos nosotros. Y las profecías de Ezequiel, ¿verdad? En Ezequiel 36:26 y Jeremías 31:31, ¿verdad? Todas ellas hablaban del derramamiento del Espíritu Santo a todos los creyentes. Algo que no ocurría en el Antiguo Testamento, pero es esperado con anhelo, gloria al Señor, de que algún día ocurriría. Y por eso el Señor, antes de irse, tiene que advertirle a los apóstoles: no salgan hasta que sean investidos con poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, como vemos, la doctrina del Espíritu Santo ha sido atacada históricamente. Si en el presente ya por lo menos pudimos traer, ¿verdad?, que aún entre cristianos tenemos diferentes formas de visualizar este asunto, pues imagínense el mundo, ¿verdad? Hay muchos ataques contra el Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Desde el arranque de la iglesia, en los comienzos, ¿verdad? Tuvimos unas cuantas herejías que fueron, se popularizaron, y algunas de ellas, pues, todavía al día de hoy persisten, ¿ok? Y es bueno conocerlas para entonces, pues, no relacionarnos con ellos, ¿verdad? Tenemos uno, ¿verdad?, que se llama el modalismo. El modalismo, ¿verdad?, niega que el Espíritu Santo sea una persona distintiva. Cree en un único Dios que se ha revelado en tres modos. O sea, para el modalismo no es que hay Padre, no es que hay Hijo y no es que hay Espíritu Santo, sino que para el modalismo, que es vuelvo y repito, es una herejía, ¿ok?
una falsa doctrina, ¿okay? Dice que es un mismo Dios que muchas veces se presenta como el Padre, en otras ocasiones se presenta como el Hijo y en otras se presenta como el Espíritu Santo, pero que es el mismo. No reconoce las tres personas ni la distinción de obra y persona, ¿ok? No las reconoce. Ese es uno de los ataques que ha tenido la doctrina del Espíritu Santo. Tenemos también, ¿verdad? Otra conocida como monarquismo. Esta pues, dice, es que solamente existe Dios como rey. ¿Okay? Por eso que viene la palabra monarquismo, de monarca, ¿verdad? Solamente existe Dios como rey. Por lo tanto, el Espíritu Santo y Jesús no pueden correinar con el Padre. Eso también, ¿verdad? Se extiende ese tipo de monarquismo a decir que los tres miembros de la Trinidad son uno solo en el tiempo, que primero se da a conocer como el Padre, luego el Hijo y luego como el Espíritu Santo. Esa creencia fue condenada en el Concilio de Nicea en el IV siglo, en el año 325. Tenemos una que ha sobrevivido hasta el día de hoy. ¿Alguien sabe el nombre? Esta nos toca las puertas, cajato de las casas. Con la sombrillita, llega con la sombrilla. Los testigos, ¿verdad? Ese es, básicamente ellos se derivan del arrianismo, ¿ok? Arrianismo, bien. A-R-R-I-A-N-I-S-M-O, arrianismo, ¿ok? Que ellos presentan que el Espíritu Santo no es enteramente Dios, enfatizan la unicidad de Dios, niegan la divinidad de Cristo, el Hijo, diciendo que el Hijo no es eterno, sino que fue el primer ser creado y que por lo tanto no hay Trinidad. Eso ha llegado hasta estos días y eso lo comenzó un monje llamado Arrio, allá para el siglo, no tengo la fecha aquí, y hasta el día de hoy está por ahí también. Estos errores provienen, ¿verdad?, de darle más fortaleza a la unicidad de Dios versus a la pluralidad de Dios. ¿Ok? Entonces Dios es uno en esencia y tres en persona. Cuando nos apartamos de eso, pues entramos en cualquiera de esas otras herejías. ¿Ok? Bien, nosotros, ¿verdad? Básicamente, podemos decir que estamos alineados con este tipo de credo. En el de Nicea se dijo para definir, ¿verdad?, la persona del Espíritu Santo. Fíjate que la iglesia no tuvo que defender el asunto del Espíritu Santo hasta que surge una herejía, ¿ves? Porque entonces, al surgir un punto contrario, pues te obliga entonces a ti a defender tu punto, ¿ves? ¿Ok? Y entonces de ahí es que surgen entonces las grandes defensas. Le dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede, o sea, que es enviado del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y la Confesión Bautista de 1856, que dice, Dios se revela a nosotros como Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes tienen distintos atributos personales, pero sin división de naturaleza, esencia o ser. Y esa es básicamente, ¿verdad?, la confesión nuestra también. Yo estoy leyendo aquí la Confesión Bautista de 1856. La parte de Nicea forma parte, ¿ok? El credo de Nicea, ¿ok? Forma parte, ¿ok? Sí, de lo que hacen, de la que dicen los católicos. Todavía nos queda mucho de católico y nos recordamos del credo tal y como decimos. Católica y romana, claro, ese es el credo católico. Bueno, los credos pueden utilizar parte de unos credos y complementarlos para ser otros. ¿Ves? Yo también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que pasa, ¿verdad?, es que ellos le dan un sentido, ¿verdad?, a cuando ellos dicen
Y la iglesia que es una, yo también fui católico, y la iglesia que es una, santa, católica y apostólica, ¿verdad? Bueno, ellos la llevan hasta ahí, hasta apostólica, ¿ok? Ahí, ¿ok? Si ustedes se fijan, la iglesia, ¿verdad? Es universal, la iglesia de Cristo es universal, que eso es lo que quiere decir católico, es universal, ¿ok? ¿Sabes? ¿Qué fue lo que decía? Una, ¿sí? El Señor no tiene más que una, ¿ok? ¿Sabes? Somos uno en Él, ¿verdad? Santa, católica en el sentido de que es universal, ¿ok? Y apostólica en el sentido de que, ¿qué? De que está sobre el fundamento, ¿verdad? De los apóstoles, ¿ok? ¿Sabes? Hasta ahí eso va bien. El gesto después es cuando le meten joma detrás de todo eso, ¿ves? ¿Ok? ¿Entiendes? ¿Ok? Pero cuando tú buscas, ¿verdad? El sentido de esas cosas, ¿ok? Pues tienen ese sentido, ¿ok? O sea, ahí es como, y vuelvo y traigo el punto, ¿verdad? O sea, cómo es que conocer, entonces, ¿verdad? Lo escritural nos libra entonces a nosotros de entrar en prácticas que no son correctas, ¿ok? Muy bueno. Edwin fue un buen católico. Yo no uso la palabra empate y añadir, ¿ok? Porque como te dije, los credos son creados por los hombres, ¿ok? O sea, mañana tú y yo nos podemos sentar y creamos un credo, ¿entiendes? O sea, y en ese credo podemos coger cosas directas de la palabra, cosas directas de algunos de los credos apostólicos y quizás un invento mío, o sea, y lo podemos llevar. Sí, sí. Sin saber lo que decíamos, que es lo triste el caso, o sea, ¿ves? O sea, volvemos al mismo punto, ¿verdad? O sea, qué triste es cuando la ortodoxia y la ortopraxis no van de la mano, ¿verdad? O sea, lo que conoces y lo que practicas, ¿eh? Cuando no están alineados con las escrituras, pues muchas veces, pues entonces dices cosas que posiblemente son fundamentos bíblicos, pero tú no sabes que son fundamentos bíblicos porque no conoces la profundidad. Y lo haces entonces por ¿qué? Por una costumbre, ¿eh? Por una costumbre. Porque la buena vida del Señor. Amén, gloria al Señor. Bien, entonces, me quedé allí, ok. Vemos entonces, ¿verdad? Que, ¿dónde estoy? Ah, sí, perfecto, perfecto, gloria a Dios. Vemos también, ¿verdad? Que podemos hacer una defensa de la persona, ¿verdad? Del Espíritu Santo a través de algunos textos de las escrituras del Antiguo Testamento, ¿okay? Porque estoy enfocándome ahora en el Antiguo Testamento, ¿ok? Cómo se veía esto allá, ¿verdad? Y podemos ir, por ejemplo, al Salmo 139:7, ¿ok? En el Salmo 139:7, allí, ¿verdad? Donde el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? ¿Ok? O sea que entonces le está, ¿verdad? Dando un atributo divino al Espíritu de Dios porque está diciendo que está en qué? En todas partes. ¿Y Dios está dónde? En todas partes. ¿Ok? O sea, vemos que el mismo atributo del Padre, el salmista se lo otorga al Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Está en todas partes. Vemos en el Salmo 143:10, ¿ok? Que dice, el Espíritu Santo enseña igual que Dios enseña. Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. O sea, puede enseñarme tanto Dios como el Espíritu Santo porque ambos enseñan lo mismo. Amén. Pues el Señor. Son uno en esencia. Bendito el nombre de Jesús. En Isaías 40:12-14 presenta que Dios Creador y el Espíritu Santo los presenta con la misma sabiduría. ¿Okay? Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de sus manos y los cielos con su palmo? Con 3 dedos junto al polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Tanto las mismas características de Dios aplicadas también a su Espíritu. ¿Okay? En Isaías 63:11-14, ¿okay? La salida de Egipto, el éxodo, es presentado como
obra de Dios y obra del Espíritu Santo de Dios. Dice, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar como el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin tropezar. El Espíritu de Jehová los pastoreó. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo hasta hacerte nombre glorioso. O sea, vemos ahí, ¿verdad?, que la obra salvífica, ¿verdad?, y redentora del pueblo de Israel, vemos al Espíritu Santo de Dios también trabajando juntamente en esa obra. Y tengo en Ageo 2, 1, 9, Ageo 2, del 1 al 9, donde dice, ¿verdad? Voy a leer el verso 5, ¿verdad? Porque aquí dice que el Espíritu Santo es equivalente a la presencia de Dios en el templo futuro. Dice, hablando del templo futuro, dice, según el pacto que hiciste con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi Espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Y ya aquí cubrimos una clase, ¿verdad?, donde hablamos de ese templo futuro que es por nosotros, ¿verdad?, que somos ahora el templo del Espíritu Santo de Dios. Hay muchos más, amados hermanos. O sea, podríamos estar en el Antiguo Testamento y mostrando la obra del Espíritu Santo y cómo le va adjudicando las mismas características de Dios al Espíritu Santo. Amén. Para ir entendiendo, gloria al Señor, que son uno en esencia y tres en persona. Ya hoy se nos acabó el tiempo. Amén. Así que vamos a dejarlo ahí. En la próxima clase comenzaremos entonces a cubrir la defensa de la persona del Espíritu Santo, pero ahora vista desde el Nuevo Testamento. ¿Amén? Bien. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios por este tiempo. Gloria al Jesús. ¿Cuántos lo anhelaban? Gloria al Señor, volver a reencarnar. Amén. Gloria al Señor, nos gozamos. Yo también, gloria al Señor, lo anhelo, me gozo en el Señor. Y mi oración, ¿verdad?, es que el Señor tome esto y produzca en nosotros, gloria al Señor, la obra que Él quiere hacer en nuestros días. Amén. Oramos al Padre Celestial en el nombre de su Hijo Jesucristo, dándole gracias, Señor, gracias por la obra de tu Espíritu Santo. Gracias por darnos vida en Cristo Jesús. Gracias por sostener esa vida en nosotros. Gracias, Padre, porque no depende de mí, sino de ti, Señor. Y tu fuerza, Señor, tu poder es infinito, Padre. Por eso descanso tranquilo en las manos del Dios Todopoderoso, que en su misericordia ha querido poner de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para así asegurarnos, Señor, que vamos hacia ti en la vida eterna, Padre. En esta hora, Señor, te pedimos que nuestros sueños sean tranquilos, que nuestro descanso sea bueno, Padre. Que la bendición tuya esté con nosotros. Que bendigas a los que no pudieron venir y a aquellos que están en las casas enfermos, Señor. Y que nosotros, Padre, lleguemos a nuestros hogares tranquilos, gozosos, para continuar alabando tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.